El consentimiento es como ser el gobernante de tu propio país. Población, tú. Por medio de la presente decreto, que hoy no voy a dar abrazos a nadie. Ser el gobernante de tu propio cuerpo significa: Tu cuerpo es tuyo. Como gobernante, te toca a ti poner tus propios límites. ¡Genial! Pero... espera, ¿es un límite? tus límites son como una línea entre lo que te hace sentir cómodo. Intercambiamos los sombreros. Vale. ¿Quieres una? Vale. ¿Vamos a mi casa? Vale. ¿Saltamos a la piscina? ¡Vale! Y lo que no te hace sentir cómodo. ¿Nos cambiamos la ropa interior? No. ¿Vamos a la casa de mi vecino? No. ¿Saltamos? ¡Claro! No. Puedes tener diferentes límites para diferentes personas y a veces los límites pueden cambiar. Hay muchas formas distintas de saludar: Palmadas, abrazos, mover la cabeza decir hola con la mano. Sin tocarme, por favor. o cualquier otra forma divertida que se te ocurra. ¡Guau! ¡Buenas, buenas! ¡Liwis! Eso depende de ti. Autonomía corporal significa... Poder decidir lo que haces con tu cuerpo. Entonces, cuando la tía Gladys dice... ¡Ven aquí que te pedí con las adivinitas! ¡Adivino! Eso lo decides tú. Mejor toques el 5. Claro que a veces hacemos cosas para estar a salvo o para que otros estén a salvo y no nos toca decidir. Como darse la mano en la calle. O tomar medicinas para curarnos. No es opcional. O esperar a la luz verde para cruzar la calle.